Buenas tardes para todos. El tema, quiero agradecer a la Conferencia Episcopal el darnos el espacio para hablar de un tema tan importante para nosotros y para ustedes, lo decía Monseñor, como es el manejo de los recursos. Es un tema que es muy complejo, muy amplio. Yo buscaré en esta hora y media en la que voy a dictar la charla, voy inclusive a poner ejemplos muy prácticos de lo que ocurre alrededor del mercado de capitales. El mercado de capitales no es un mercado complejo, es un mercado muy simple. Lo que pasa es que algunos creativos logran volverlo muy complejo. Entonces lo que uno tiene que entender es buscar que esa creatividad sí se acople a las necesidades que tenemos. Yo lo que voy a hacer es empezar a hablarles un poco alrededor de el mercado de capitales, en qué consiste, qué son los portafolios de inversión y ejercicios prácticos que no sean complejos. Yo a veces siento que en el mercado financiero la gente habla como un extraterrestre avanzado. Buscan es confundir al que está al otro lado de la mesa. Y cuando lo tiene bien confundido es cuando le venden los productos más exóticos que hay en el mercado, los cuales muchas veces terminan colapsando. El mercado de capitales como tal no es nada distinto que el flujo de dinero de una forma eficiente. Entonces, si yo logro que el auditorio, al finalizar mi conferencia, comprenda que el tema no es complejo, sino que es de un entendimiento claro de las necesidades de ustedes, no de las de nosotros, ni de los intermediarios, ni de los bancos, sino las de las dioses y las que realmente son las que importan acá. Hablar de los portafolios de inversión y de un ejercicio práctico. Acá hay un mensaje del Evangelio de la Alegría que a mí me gusta mucho. No a un dinero que gobierna en lugar de servir. Es un mensaje muy profundo de una frase muy simple y es realidad de lo que ocurre muchas veces con el dinero. Yo creo que para todos los que estamos en este salón no es misterio saber lo que ha ocurrido cuando el dinero está involucrado. Y resulta que en las comunidades religiosas, las instituciones educativas, muchas de las agremiaciones que ayudan a la comunidad, ustedes ejercen un papel importantísimo en la comunidad colombiana, manejamos dinero. Ese dinero se convierte en portafolios de inversión y nosotros siempre hemos pensado que los portafolios de inversión son un medio para el logro de los objetivos de la misión, evangelización, educación y ayuda a la comunidad. Son un medio para lograr eso. No es que el dinero sea el fin ni el objetivo. En eso nos parecemos nosotros mucho a la filosofía real. Nos ha tocado vivir, no solo en el país, sino a nivel internacional, lo que ha ocurrido con algunas entidades alrededor de lo que se hace con el dinero. Pero generalizar es un error, como pasa en cualquier cosa de la vida. Cuando alguien comete un error, yo no puedo generalizar que la comunidad entera a la que pertenece esa persona comete los mismos errores. Entonces, nos identificamos muchísimo porque no solo en los portafolios religiosos y de la iglesia, sino en los portafolios educativos y de patrimonios familiares, hemos logrado que la administración de esos recursos esté enmarcada en principios éticos de los que habla la iglesia. Decir eso y ejecutarlo es un trecho muy largo, pero se logra. Se logra a través de del conocimiento de los portafolios. Hablemos un poco entonces del mercado de capitales. ¿En qué consiste la versión simple del flujo del dinero? ¿Cómo circula el dinero normalmente? ¿Por qué existe el mercado de capitales? Para mucha gente la palabra banca de inversión es algo exótico. Resulta que solo hay dos tipos de bancos, los comerciales y los de inversión. Los comerciales son los que todos conocemos y los de inversión es la forma más eficiente de que el dinero circule en el capital humano. Me explico. Acá existen unas empresas, unas industrias, y acá existimos todos nosotros los trabajadores. Nosotros lo que hacemos es que trabajamos para ganar un salario y trabajamos en estas empresas que producen bienes que se cambian luego por dinero de esos salarios. El flujo del dinero siempre está en la misma sociedad, en la misma comunidad.
pero uno es el que define por dónde circula. Si ustedes van y compran un vestido en la tienda A o en la tienda B, son ustedes los que están decidiendo el dinero en qué tienda va a estar y hacia dónde se va a llevar. Ese mercado, ese flujo normal de dinero es lo que diferencia a la banca de inversión de la banca comercial. Yo les voy a hablar mucho de eso porque se van a dar cuenta que los bancos son un mecanismo por el cual el dinero circula, pero donde el dinero se queda en muy pocas partes, mientras que la banca de inversión o el mercado de capitales es donde circula el dinero con mucha mayor eficiencia y se reparte en proporciones iguales la utilidad del dinero. Por eso les he hablado varias veces de esa parte para diferenciarlo. ¿Qué ocurre con las familias? Las familias reciben dinero por el trabajo. Normalmente no es suficiente y deben acudir a un crédito para comprar casa y otras cosas. Pero al mismo tiempo pueden existir excedentes de liquidez donde se ahorra y se invierte. Esa es una típica familia, repito, no solo colombiana, puede ser de Inglaterra, puede ser de Botsuana, de Namibia, de cualquier país. Esto es lo típico. Se recibe dinero por trabajar y ese dinero se utiliza para bienes de consumo. ¿Y qué ocurre con las empresas? Reciben dinero por la venta de sus productos, pero tampoco es suficiente. Esas empresas permanentemente buscan dinero y ellas tienen dos mecanismos para levantar dinero. Uno es el banco comercial y otro es a través de la banca de inversión. La banca de inversión y la banca comercial hacen lo mismo. Les voy a seguir repitiendo eso mucho para que vamos entendiendo por qué el mercado de capitales es tan importante. Al igual que las familias, las empresas pueden tener excedentes de liquidez para ahorrar e invertir. Entonces ya vimos que en el flujo del mercado de capitales existen necesidades de dinero, pero también hay dinero. Los bancos comerciales lo que hacen es unir esas partes. Los que tienen dinero van al banco y abren un CDT, y a los que les falta dinero van al mismo banco y piden un crédito. ¿Cuál es la diferencia importante ahí? Que es el banco el que decide las dos cosas. Primero, ¿a qué tasa recibe el dinero? Eso no lo deciden ustedes ni yo. El banco decide a qué tasa recibe el dinero y además decide a quién le presta. También lo decide el banco. El poder de decisión de la banca comercial está dentro del triángulo en una sola persona. En el mercado de capitales, no. En el mercado de capitales es uno, ustedes, las diócesis, los portafolios, las familias, las que deciden a quién se le entrega el dinero. El problema está en que cuando yo voy a través de una banca de inversión a depositar mi dinero, tengo que entender un poquito más dónde lo voy a poner. Y ahí es donde ha estado el gran problema de las finanzas mundiales. Los bancos comerciales, al tener el poder de decisión, tienen procesos mucho más estandarizados que los portafolios de inversión normales. Entonces ustedes tienen una labor muy importante, no solo de administrar recursos, porque es que a nosotros nos pasa lo mismo como gestores en riqueza. Nosotros administramos miles de millones de pesos de colombianos, donde la responsabilidad nuestra no es rentar el 14%, ni el 17%, ni el 3%, esa no es la responsabilidad. La responsabilidad nuestra es que el dinero no se pierda. Porque es que yo tengo una responsabilidad con la comunidad muy grande y es ¿cómo voy a hacer para que esa plata no se pierda? Es que ustedes tienen la misma responsabilidad. Cuando uno bota la plata de uno, a uno le da rabia. Pero es uno con uno mismo por la noche dándose varilla en la almohada. Pero cuando uno bota la plata de los terceros, terminan unos problemas muy grandes. Entonces nuestra responsabilidad va más allá de tener un portafolio que rente el 3, el 4, el 5 o el 9. Yo hago mucho una analogía antes de entrar en los portafolios, y es que ¿dónde está el principal problema del dinero que se desaparece a través de los portafolios de inversión? Cuando empiezo a perseguir lo que no puedo controlar. Se llama rentabilidad. Cuando yo empiezo a perseguir lo que no controlo, es cuando yo me equivoco. Y gran parte de los ejemplos de los últimos 20 años ha sido ese. Solamente revisen qué ha pasado y es que se ha perseguido lo que no controlo. Les pongo un ejemplo.
Los invita un buen capitán para irse a alta mar. Vamos a pasear, Cartagena, hermosa ciudad colombiana, llegamos al puerto a montarnos en un velero. El capitán nos dice que nos va a llevar a dar un paseo por el Caribe. Si el capitán a mí me promete que me va a llevar a dar el paseo en velero, que lo empuja el viento, y me dice que vamos a navegar a 50 nudos, yo no me monto. Es que él me está hablando algo que no controla él. Él ya me está diciendo que me monte en un velero y que me asegura que en alta mar el viento va a empujar a 50 nudos. ¿El que va a saber a cómo está el viento? Él lo puede mirar en ese momento. El viento en este instante saliendo de puerto está a 45 nudos, a eso le creo. Pero si él me asegura que alrededor del paseo va a estar a 50 nudos, bájense ese barco. Le están prometiendo lo que él no controla. Ojo con la gente que promete lo que no controlan. Es que los mercados no los controlamos nosotros. Quien les diga a ustedes que controlan los mercados, bájense de ese barco. Si fuera tan fácil, no trabajamos 10 horas al día. Eso de predecir las tasas y para dónde va la economía y qué va a pasar con las acciones, algunos hablan con una certeza absoluta, bájense de ese barco. Si el capitán en cambio me dice, venga Jorge, móntese en el velero, que yo le aseguro que la nave está en buen estado, que las velas están bien, que yo sé manejar las velas, que yo sé controlar el timón, que yo sé controlar lo que depende de mí, yo me tranquilizo. Si le digo, ¿a qué velocidad me vas a llevar a la vuelta? A la que nos empuje el viento. Móntense tranquilos, porque me está diciendo la verdad. Lo que él controla, me está diciendo, te lo aseguro. Lo que él no controla, no me lo puede prometer. ¿Por qué hago la analogía? Porque nosotros, a través de los portafolios, somos capaces de controlar los procesos, los perfiles de inversión. Soy capaz de controlar en qué estoy invertido, si en renta variable o en renta fija. Soy capaz de controlar el emisor que compro, pero yo no soy capaz de controlar las tasas. No obstante, la mayoría de las conversaciones de los mercados de capitales son alrededor de eso. Cuénteme cuánto ha rentado. Yo me encuentro con amigos, llego tranquilamente, un sábado, un asado. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Bien. Oíme, ¿a cómo va a cerrar el dólar? Este man de verdad cree que yo sé cómo va a cerrar el dólar. Pues yo pienso, le digo a él eso. ¿Yo por qué? No, para ver si invierto una platica. Yo, bueno, hagamos una cosa. Usted me da los 6 del baloto y yo le digo a cómo cierra el dólar. Y si usted se equivoca, yo también puedo. Si no, pues no podemos hacer eso. Pero no trabajas pues en finanzas. Y yo sí, pues que no adivino. Yo te puedo decir cómo está la economía, qué pasa con los parámetros internacionales, te puedo hablar de la macroeconomía europea y americana, pero cuando me preguntas cómo va a cerrar el dólar, yo creo, ¿cómo va a cerrar el dólar? Ah, con razón, es que no sirven para nada. Yo no, es que no estamos para adivinar a cómo cierran las cosas. Yo estoy para guiarte. Vuelvo y pongo lo mismo. Usted le pregunta a un capitán, oíme, y cuando estemos por encima de Jamaica, ¿cómo va a estar el clima? Yo, ¿cómo a ver? ¿No tienen pues mapas? Sí, yo tengo una tendencia de cómo se mueven las nubes. Yo te puedo decir qué probabilidad de lluvia hay, pero que te asegure que cuando estamos por encima de Jamaica el viento está empujando noreste a 46 nudos, olvídate. Pero desafortunadamente en nuestro mercado hay muchos que lo hacen. Venga, es que le aseguro, así no, y no se paran rojos, le aseguro que esa acción cierra a tanto, invierta. Yo digo, pero si sabe tanto, ¿para qué le cuenta a todo el mundo y más bien no invierte él? Sería más fácil, porque supuestamente está entregando información de hacia dónde va el mercado con lo que no controla. Entonces, fíjense que el tema radical aquí es, concéntrense en lo que pueden controlar y aprendan de lo que pueden controlar. No nos la pasemos preguntando por lo que no controlamos. Entonces, la gran enseñanza en estos 20 años, como dijo Giovanni, es en las conferencias y en las reuniones con nuestros clientes, siempre me concentro en lo que puedo controlar. ¿Cómo le parece cuando arrancan con la parte impositiva?
Porque cuando me preguntan por la parte impositiva, yo digo, los impuestos los maneja el Congreso de la República. No soy senador y vos tampoco. ¿Para qué estamos hablando acá que no controlamos? O sea, que cómo hacemos, que el proyecto que viene, que qué va a pasar, que él o yo, que en la que yo digo, pero si yo no controlo la parte impositiva, ¿yo para qué me desgasto en la parte impositiva? Finalmente es una ley. Yo sí me puedo acomodar de temas estadísticos y como lo hablan ahorita, el tema de las NIF, sí me puedo acomodar a cómo soy capaz de ser eficiente fiscalmente frente a leyes que vienen, pero no me desgastaría en eso totalmente. ¿Así los tengo bien confundidos o no? ¿Está bien? Ah, bueno. ¿Dónde están las entidades eclesiásticas entonces en todo este proceso? Que forman parte del mercado de capitales. Las entidades eclesiásticas son un pilar importante del mercado de capitales. No solo por la responsabilidad que tienen, sino por el dinero que manejan. Ustedes saben que los portafolios de unos u otros, sean grandes, medianos o pequeños, son portafolios grandes. Y si se suma todo, terminan siendo gigantes. Cada uno tiene un lugar y una función. Reciben recursos de muchas fuentes. Los usan en su labor. Labores, por cierto, que todos admiramos muchísimo. Pero también invierten. ¿Por qué invierten? Porque tienen una responsabilidad futura, sea con aquellos que prestaron servicio y ya están ancianos, sea con todas las comunidades menos beneficiadas de las regiones más apartadas del país, sea porque necesitan crecer, sea por lo que sea, terminan invirtiendo. Y aquí es donde empieza un dolor de cabeza, porque empieza la responsabilidad. Por un lado, la gente a pedir resultados. Oiga, es que creo que la diócesis rentó más que usted. Entonces el otro dice, sí, pero es que corrieron más riesgo. Y se vuelve una discusión sin fin, porque es una comparación que es estéril. Nosotros en el mercado de capitales hemos descubierto esto entonces. La relación entre quienes tienen excedentes y quienes lo necesitan está en el mercado de capitales. Y ahí es donde entran los excedentes normalmente de la iglesia. Uno puede invertir en los bancos a través de cuentas de ahorros, a través de CDTs, a través de bonos. Pero en el mercado de capitales, los bancos no son los únicos que emiten. Hay múltiples emisores en los mercados de capitales. Miremos en qué consiste esto. Cuando yo digo hay múltiples, es que la gente cuando habla de un bono cree que todos los bonos son los mismos y que eso es genérico, y eso no es genérico. Hay bonos de mayor riesgo que otros. Un bono no es el mismo. Y nos dividimos tradicionalmente en tres pilares. Tres pilares que son la renta fija, ahorita voy a profundizar un poco acerca de eso, la renta variable y los activos no tradicionales. En el ejercicio práctico que les voy a hacer ahorita, se van a dar cuenta que están organizados inclusive de izquierda a derecha, de cómo se comportan en el mercado. La renta fija, la renta variable y los activos tradicionales. Cuando una persona llega, y vuelvo a repetir, los mismos amigos de uno, ya se fue el que me preguntó por el dólar y llegó otro, a la media hora, y le pregunta a uno muy serio, es que oíme, ¿será que compro Ecopetrol? Yo digo, pero antes de responderte eso, necesito hacerte por ahí 10 preguntas. Dice, ¿vos por qué estás enredado para todo? Y yo, no, es que yo no te puedo contestar sí o no a una pregunta tan simple como ¿será que puedo comprar Ecopetrol? Dice, no, es que lo que quiero saber es si está barata o cara para comprar. Y yo, o sea, lo que vos querés es decirme es que vos querés comprar el lunes y asegurarte que ese fue el precio mínimo de los próximos 20 años. Y pues tampoco. Y entonces, porque si es cara o barata, y si te digo comprar el lunes y el miércoles cayó, pues me diste el pronto el martes por la tarde. Porque se llama renta variable, varía. Cuando yo le contesto eso, él me dice, ¿y qué preguntas me harías? Y yo, me preguntas tan simples como, ¿para qué necesitas la plata una vez la inviertas? ¿Cuál es tu perfil de riesgo? ¿Cuál es tu horizonte de inversión?
¿De dónde obtuviste los recursos para invertir? ¿Quién te habló de Ecopetrol? ¿Por qué no preguntaste por las otras 24 acciones que están inscritas? Y dicen, no, me enredaste demasiado. Yo no, es que el problema es que la gente te contesta olímpicamente sí o no, y me llamas dentro de un mes a decirme que por qué él te invertí, porque la barrabata nos dicen, es que usted por qué me invirtió en Ecopetrol, y yo te invertí, usted fue el que invirtió. Ah, pero es que me dijiste que estaba muy barata, y yo no dije eso, dije que me gustaba el emisor. Te convierten las palabras de lo que puede ocurrir. ¿Qué es lo que pasa con estos tres pilares? La renta fija es la renta que tradicionalmente te dice cuánto te vas a ganar en un año. Invierta 100 pesos hoy y dentro de un año le entrego 106 pesos y soy el banco BBVA, o soy Bancolombia, o soy Da Vivienda, o soy Banco Occidente, o soy Banco Popular, cualquiera de los bancos buenos que hay en este país. Eso se llama renta fija, porque es una renta que está asegurada. Normalmente la renta fija es lo que menos renta en el mercado de capitales. Luego sigue la renta variable. Aquí está, lo más conocido son las acciones. Las acciones de Ecopetrol, las acciones del Banco de Bogotá, las acciones de Bancolombia, las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Y esa renta se llama variable es porque yo no puedo asegurar que si yo entrego 100 pesos hoy, dentro de un año tenga 80 o 120. En el largo plazo, se los podemos dar con estadísticas de 50 años, 70 años, 30 años, 20 años, 15 años, con el número que quieran, la renta variable en el largo plazo siempre rinde más que la renta fija. Y ojo a lo que dije, en el largo plazo. Bueno, ¿y qué es largo plazo para vos, Jorge? Largo plazo es mi horizonte de inversión debería estar más allá de los 3 años. No significa que yo no la pueda tocar antes de 3 años. Pero si yo tengo una diócesis, por ejemplo, está armando una casa para el beneficio de la comunidad y sabe que necesita la plata en 6 meses, no debería de invertir en renta variable nada. No, es que me dijeron que las acciones están muy baratas, sí, pero se pueden poner más baratas. No se pongan a invertir en cosas que tienen renta variable cuando saben que el horizonte de inversión no es largo plazo. Por el contrario, me he encontrado con portafolios CDTs a 90 días que porque son muy conservadores, que llevan 24 años renovándose 4 veces al año. O sea, llevan algo así como 96 renovaciones. Pero eso es que corto plazo. No, esa plata de pronto la necesitamos. Vení, ¿cuándo abriste el CDT? No, en Bancoquia. Ya, Bancoquia. Pues creo, o el Banco del Comercio, no sé, eso es funcionado como 3 veces después. Ya, pero necesitas el corto plazo. ¿Y de dónde sacaste que era corto plazo? No, es que yo recibí a una persona que me dijo que era corto plazo, pero inclusive él ya se murió. Era corto plazo. Hay errores típicos de inversión. Cuando mi portafolio de inversión no es de corto plazo, yo no tengo por qué invertir a 90 días en renta fija. Es que yo soy conservador. A mí muchos clientes me dicen, oiga, nosotros aquí en esta diócesis somos súper conservadores. Invertimos todo en acciones del grupo antioqueño. Yo no, súper conservadores, todo en renta variable. Porque confunden la alta calidad crediticia del emisor con el activo en el que se están invirtiendo. Otros que me dicen, soy súper arriesgado, a mí me gusta la candela, me gustan las acciones, yo soporto volatilidad, y llaman a las 9:30 de la mañana a cómo abrió Ecopetrol. Yo, pero no, pues que soportar la candela y que no te preocupas. No, es que quiero como averiguar, nada más por saber. No, va cayendo el 3%, ¿cómo? Y yo que compré ayer, sí, pero era de largo plazo. No, tranquilo, yo soy de largo plazo. Y llama después a las 10 de la mañana, que a cómo va. Y le diga, ¿sabe qué? Venda. O sea, usted lo que hace es sufrir todo el berraco año. Porque si va a llamar 4 veces a preguntar cómo está su activo, el que era de largo plazo mejor no hubiera invertido. ¿Usted se imagina que a uno le digan todos los días por debajo de la puerta cuánto vale el carro que compró? Pues, qué emoción. Oiga, su carro vale 100.000 por menos hoy. Ay, a mí no me importa, lo compré para transportarme. Pero mucha gente tiene ese concepto. Entonces, ojo, primera conclusión es,
Inviertan en lo que pueden controlar y conocer, no se pongan a perseguir lo que no pueden controlar. Lo segundo, entiendan muy bien en qué pilar me muevo. Mucha gente conservadora se mete aquí, mucha gente con perfil de crecimiento se mete aquí. Entonces están equivocados porque es muy importante entender el perfil de inversión. El perfil de inversión tiene mucho que ver, mucha gente se confunde acá y a uno le preguntan, oiga, ¿cuál es el perfil de inversión ideal entonces? Pero es que eso es como preguntar a la gente, a algunos les gusta el frío, a otro el calor. ¿Quién está equivocado? Ninguno. Si usted va a la diócesis de Magangué y se va como estoy vestido hoy, ni se baje del carro con aire acondicionado. Y véngase para Bogotá, como están los de la diócesis de Cartagena, y verá lo que le pasa, se congelan desde el aeropuerto. O sea, no, uno lo que necesita entender es la temperatura a la que yo me siento confortable, y si no, pues me tengo o que abrigar o me tengo que quitar la ropa, pero no puedo estar pendiente cuál es mi perfil de inversión, es que eso lo saben solamente ustedes. Gracias. Ahora en el ejercicio práctico les voy a demostrar lo que ocurre cuando yo intento cambiar mi perfil de inversión, es decir, cuando yo intento modificar lo que yo creo poder controlar. Entonces, vamos para la renta fija, que es el primer pilar. La renta fija es todos aquellos productos que me prometen una rentabilidad fija en el futuro. Existen desde rentabilidades a 15 días a rentabilidades de 40, 30 o 40 años. La renta fija básicamente está representada por CDTs y por bonos y papeles comerciales en el mercado de capitales. Normalmente los emisores que uno conoce son los emisores bancarios, que son los que emiten bonos. Banco Colpatria, puede estar el Banco Occidente, Bancolombia, pero hay otro tipo de emisores del sector corporativo como Argos, como Ecopetrol, como EPM, que emiten los mismos bonos. Es decir, compiten en el mercado de capitales por los mismos recursos que compite un banco. Aunque para la mayoría de nosotros es muy común ya ver muchos emisores, resulta que esto hace 30 años era utópico. Los únicos que emitían el mercado eran los bancos. Es decir, que las compañías, Ecopetrol, ISA, Isagen, cualquiera tenía que ir a un banco a pedir plata. Hoy estas compañías van al mismo mercado a demandar recursos con ellos. O sea que los bonos, los emisores se volvieron competencia de los bancos. El mercado de capitales fluye de manera más eficiente a través de estos emisores y les voy a explicar por qué. Porque al principio les dije, cuando un banco recibe el dinero y luego lo presta, es el banco el que define las dos condiciones: a cómo lo recibe y después define a quién se lo presta. En el mercado de capitales no es así. Resulta que Ecopetrol, cuando emite los bonos, él no es el que decide a qué tasa va a ofrecer, ni él tampoco decide después qué va a hacer con la plata. El mercado de capitales se encarga primero de preguntarle, ¿usted qué va a hacer con la plata que va a entregar? Para ver si se la entrega o no. Y es el mercado el que le dice, salga a esta tasa. Entonces, la utilidad en el mercado de capitales está mucho más distribuida de forma eficiente que a través de la banca comercial. Eso no es ni bueno ni malo, es simplemente una cosa informativa, es un hecho. Gracias. Es un hecho que en los mercados los emisores que no son bancarios tienen una mejor eficiencia porque ya ellos desintermedian la banca comercial. Entonces se dan el lujo de poder otorgar unos puntos al mercado para que el beneficio para todos sea mejor. Esa es la parte de la renta fija. Este bono es un ejemplo de lo que les dije ahorita. Yo emito 100 pesos, recibo 6 al año y al final recibo 106. Simplemente es una renta o un ejemplo de un bono o un CDT que me paga el 6% anual. Entrego 100 pesos,
me paga 6 el primer año, 6 el segundo año, tercero, cuarto, y al vencimiento me devuelve los 100 más los 6. ¿De qué depende esto? De que el banco o el emisor tengan la plata para devolverla. Una cosa que es medio obvia, pero es cierta. Yo, cuando invierto en cualquier parte del mercado de capitales, necesito entender quién tiene mi dinero. Ojo a esa parte. ¿Quién tiene mi dinero? No a través de quién invertí mi dinero. Es clave entender dónde estoy poniendo el dinero. Mucha gente dice, es que yo no puedo poner todos los huevos en la misma canasta. Y ponen todos los huevos en distintas canastas y luego mandan todas las canastas en el mismo camión. No hiciste nada. El tema es, ¿cómo logro yo hacer una diversificación real y eficiente? Diversificar no es poner los huevos en distintas canastas. El portafolio de inversión que le vamos a construir entre todos ahorita, se van a dar cuenta que la diversificación no es poner los huevos en distintas canastas. Eso no es así de sencillo. Hay riesgos asociados a toda la inversión que hay en bonos frente al crédito. Inclusive hay unas escalas de calificación que fueron creadas en el mercado de capitales para que la gente entendiera yo en qué estaba invirtiendo y en qué estaba invertido. La escala va desde AAA hasta W y de acá para abajo sigue. De hecho, la escala termina en EE, que ya es un default, cuando la gente no paga. Pero miren el montón de escalas que hay, y la gente casi que se enfoca mucho, es que solo invertimos en entidades AAA, lo cual está bien, pero la entidad AAA es la entidad que menos rentabilidad te da. En los mercados colombianos, prácticamente todos los emisores del sistema financiero son AAA o AA más, prácticamente, no estoy diciendo que todos. Pero todos los bancos que conocemos, Banco Occidente, Banco Colombia, Da Vivienda, todos son AAA. Están en la máxima escala de calificación. El mercado de capitales mundial ofrece calificaciones de ahí para abajo las que quiera. Y eso tampoco tiene nada de malo. Hay calificaciones en los rangos de CCC que dan unas rentabilidades muy buenas. Lo que a mí me da tristeza es cuando a la gente la invierten en ese tipo de bonos, repito, lo montan en el velero sin saber ni para dónde va. Pero venga que usted va a pagar muy bueno, pero tiene unos riesgos muy fuertes. Este velero no tiene salvavidas, este velero no tiene naves auxiliares, este velero no tiene sistema de GPS, pero pasan buenísimo en ese barco. Usted verá y se va. Allá móntese que va a pasar de entrada, arranca con reggaetón y pasa buenísimo, pero no sé si se devuelve o no. Es usted el que decide. Pero usted no lo pueden montar a un velero diciéndole tranquilo que esto está muy seguro, y usted dice venga, pero ¿dónde está el flotador? No, yo te lo muestro más tarde en alta mar. No, pero yo lo quiero, no, móntese que está muy bueno, coja el traguito. Uno lo que hace es, entiendan bien, y uno entiende es cuando pregunta. Cuando a uno le empiezan a enredar mucho, primera alerta, el mercado de capitales no es enredado. Cuando a mí me empiezan a hablar de tecnicismos y me empiezan a hablar de IPCs y de ETFs y de VRs y que la curva de TES y los 2024 y qué pasó con el Banco Central Europeo y que habló una señora Yellen y no sé quién, ya ahí arranca mal, porque es que una cosa tan simple, ¿por qué enredarla tanto? Ya que el que le guste y quiera profundizar y quiera una clase de macroeconomía, con mucho gusto también se le tiene la gente de los Andes y de cualquier universidad para que le explique lo más enredado que pueda, porque también se puede. Pero una cosa de estas, de portafolio, yo debería entender lo más simple. Todos ustedes les aseguro que están en capacidad de entender bien un portafolio. No se requiere ningún doctorado en Harvard para entender un portafolio de inversión. Lo que sí es muy teso es cuando uno empieza a discutir con la contraparte y esa contraparte le empieza a preguntar a uno por la dirección del viento y la velocidad, ahí estamos perdidos. El problema es que normalmente el sistema financiero, debido a que los clientes son los que imponen las condiciones, los persiguen y empiezan a hablar de eso. Empiezan a hablar de eso. Y mucha gente, pregúntele a cualquier economista, ¿a cómo va a cerrar el dólar? Le dice a cómo va a cerrar el dólar. Después le habla pues una hora, que eso es un peligro, de cómo se va a manejar el dólar. Y después le explica los últimos 6 meses de por qué la predicción de los primeros 6 estuvo equivocada.
y le explica muy bien. Por eso les digo, el tema es buscar controlar lo que se puede controlar. Pasemos entonces de la renta fija, que es el activo de menos rentabilidad, pero menos volatilidad en el mercado, a uno de mayor rentabilidad, pero mayor riesgo. Cuando hablo de riesgo no estoy hablando de que la plata se pierda, estoy hablando de que hay riesgo de pérdida de dinero en el corto plazo. Yo parto de la base de que los portafolios que se recomiendan son de alta calidad crediticia todos, es decir, la premisa que les dije acá, nos interesa es que la plata no se pierda, y para que la plata no se pierda yo necesito escoger muy bien dónde la pongo. Cuando yo empiezo a buscar esos emisores, hay emisores de alta calidad crediticia también en las acciones, pero con mucha volatilidad. De hecho, las acciones en Colombia venían cayendo casi el 15% en menos de 3 meses. Era la segunda bolsa que más caía en el mundo entero. La primera era Ucrania, un país que está siendo invadido y en guerra civil, y el segundo era Colombia. Uno de los fundamentales no entiende eso, pero pasaba. Estábamos cayendo por encima de todas las bolsas de América Latina, todas las bolsas africanas que tienen volumen y se negocian, que no son todas tampoco, por encima de las asiáticas, por encima de todas las europeas con excepción de Ucrania. O sea, éramos la bolsa que más caía. No obstante, no es para salir corriendo, porque el que invirtió en diciembre, necesitando la plata en febrero, se equivocó, fue en diciembre, no cuando la acción estaba cayendo. Y esos que llaman todos los días a preguntar cómo van las acciones, yo siempre le digo, véndalas, compre un CDT de 90 días y vamos a pagar buenísimo los dos. Porque yo todos los días le puedo decir cuánto vale, sin problema. Y el día 90 le voy a devolver la plata. Y usted la va a volver a invertir. Dentro de 180 días se va a encontrar con un amigo que le va a decir, yo invertí en acciones y renté más. Y usted me va a volver a llamar a decirme que lo invierte en lo que renta más. Pero me va a empezar a llamar todos los días y no vamos a enloquecer otra de los dos y este ciclo no termina. Entonces yo cuando un cliente empieza a preguntar cómo va mi portafolio, todos los días le digo, pásese para CDTs. Porque usted no está en el activo que es. Si usted lo que está comprando acciones para sufrir, no está en el activo correcto. Y eso es la renta variable. Los emisores colombianos, ahí pusimos un breve ejemplo. Ecopetrol, Celsia, Corficolombiana, Argos, Banco de Bogotá y Bancolombia. Esos 6 emisores son de alta calidad crediticia. No obstante, el desempeño de la acción, del precio de ellos no es perfecto en cada momento. Pueden caer. Y Bancolombia cae, y cae Argos, y cae Corficolombiana, y cae Celsia. Pero el desempeño de un portafolio de renta variable en largo plazo, sin temor a equivocarme, va a ser superior al de renta fija. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque ustedes manejan recursos de corto, mediano y largo plazo. Y hacer la pregunta en qué me invierto, sin que yo siquiera me reúna para preguntarle a ustedes muchas cosas, no le puedo responder en qué invertir. Porque primero tengo que preguntar, ¿para qué es la plata? Esta plata es la plata de las pensiones de un montón de sacerdotes que el primero se jubila en el 2030, invierta eso, 80% en renta variable y 20% en renta fija. No importa cómo va a rentar, porque usted no va a necesitar un peso de eso. Pero si usted necesita eso es para unas obras sociales, para los desayunos del banco de alimentos, porque usted quiere estar en ese proyecto y lo quiere a largo plazo y quiere empezar a invertir de la manera entrante, no invierte eso en acciones. Entonces, los mismos portafolios, bajo la misma persona, puede tener diferentes canastas con objetivos de inversión. O sea, no hay ni siquiera una sola respuesta, así sea para un mismo portafolio. Puede tener varias respuestas. Por eso es muy importante entender el perfil. Esta renta variable tiene dividendos, no tiene plazo establecido, pero siempre será de largo plazo. Eso es un ejemplo de una acción. Eso pone un electrocardiograma, pero es que así se mueven. Entonces la gente le dice a uno que le compre aquí, que lo llame aquí para vender, luego que guarde la plata a la vista, luego lo llame aquí para comprar, luego acá para vender y luego acá para comprar. Pero lo dicen en serio. O sea, de verdad le dicen a uno que buscan la predecibilidad de la acción y uno dice, imposible. Dice, pero es que mira que yo me invertí acá, caí, y lo que la gente hace siempre es al revés. Compran acá,
venden aquí porque están asustados, luego acá dicen eso va para arriba y compran, luego acá llegan y dicen es que no, yo creo que yo ya sí me voy a salir de eso porque nunca más, no, quédese un momentico acá, bueno, voy a aguantar, pues se aguantan, aquí compran más porque el mercado va muy bien, luego aquí lo llaman a una reunión cada 3 días y acá dicen usted no sirve para nada, vendamos, y así, y les puedo poner todas las acciones que quieran. ¿Por qué? Porque se concentran en lo que no controlan, porque se concentran en la rentabilidad del activo como tal y no en el perfil en el que se está. Entonces, en esto es clave entender el perfil. ¿Cómo se hace entonces para que funcione todo esto de manera eficiente? Los mercados financieros comienzan con los hermanos Medici, lo que se llama la banca comercial moderna, por allá en el siglo XV de Italia. Los hermanos Medici son como los primeros en fundar un banco con varias sucursales. Tenían Génova, tenían Florencia, tenían Roma, tenían Venecia, tenían varias sucursales, 4 o 5 sucursales en Italia. Es, digamos, el nacimiento formal de la banca moderna. Solo hasta el siglo XIX, la banca de inversión, a raíz de la era industrial norteamericana, a finales del siglo XIX, Rockefeller, John Pierpont Morgan, todos sus amigos, era una barra muy bacana, de verdad desarrollaron la industria, crearon las fiduciarias, crearon la banca de inversión, desarrollaron los ferrocarriles, la industria petrolera, terminaron siendo bastante ricos, pues de hecho hay fortunas que todavía existen 100 años después, 130 años después. Ellos lo que hicieron fue empezar a regular el mercado, porque es que el mercado de capitales ha tenido colapsos durante muchas veces en 140 años. Es que los últimos 20 nomás hemos tenido la crisis de las Torres Gemelas, la crisis de las .com, la de Grecia, la de Argentina, la de Rusia y así. O sea, hay una cantidad de crisis, hace poco fue la europea, hasta España e Italia involucrados en eso. Entonces se crea una infraestructura para que todo pueda fluir. El hecho de que las cosas fluyan no significa que son perfectas. Y vuelve y entra el conocimiento del inversionista. Es que el inversionista es parte clave del proceso. El inversionista no es una rueda suelta. Entonces el inversionista también tiene responsabilidad. No la responsabilidad de que las empresas no se quiebren o que no le vendan productos exóticos que no van a tener pago, porque ahí puede haber hasta dolo, pero sí es responsabilidad de entender yo dónde estoy invirtiendo. Para eso existen inclusive entidades como DECEVAL, que es el Depósito Central de Valores. DECEVAL, uno debería tener responsabilidad de saber el código de DECEVAL para saber si mis inversiones están en lo que me dijeron. Porque es que DECEVAL es el común para todos, o sea, está la plata de todo Colombia. Invierta a través de quien invierta, usted llega a esa DECEVAL. Funciona a través de la superfinanciera, que es el regulador que vigila y controla los estándares de calidad. Esto funciona en el mundo entero. Entonces el sistema funciona a través de una bolsa, una entidad que regula el mercado, una entidad que no solo regula, sino que impone las reglas, y aquí estamos ya todos metidos, donde se arman los portafolios con los emisores, donde están ustedes, donde estamos nosotros, donde está la bolsa. ¿Qué mensaje hay sobre el mercado de capitales? El primero, sirve de puente en forma eficiente entre quien tiene la plata y quien la necesita. El mercado de capitales se da ese lujo. El crecimiento de los Estados Unidos durante finales del siglo XIX y principios del XX se dio fue por el mercado de capitales. Si no hubiese existido las emisiones de bonos para todas las compañías de petróleo, de acero, para todo el crecimiento de los ferrocarriles, no hubiera sido posible semejante desarrollo. Hay libros que le demuestran a uno que incluso esa base de apenas hace 130 años es lo que tiene ese país inclusive todavía en lo que es. Porque fue una base de mercado de capitales bien fundamentada. También se han equivocado y han metido las patas y muy duro. En el 2008 vimos un colapso muy feo. ¿A raíz de qué? Se pusieron a crear productos exóticos. ¿Qué pasó? Se invirtieron los que no entendían. Y desafortunadamente muchos fondos de pensiones europeos,
muchos fondos mutuos de inversión, europeos, americanos, canadienses, que se supone son profesionales en el mercado, no entendían lo que estaban comprando. Y desaparecen empresas como Lehman Brothers, o como quiebras como la de AIG. Eso es muy triste, porque son compañías centenarias, donde unos malos manejos de muchos creativos se da, pero yo nunca eximo al inversionista, o sea, nunca digo, pobre inversionista que no sabía, no, es que él tiene una responsabilidad y es saber. Y si usted no entiende, pues no me meta. Yo no me puedo meter en lo que yo no entiendo. Yo, con tranquilidad digan, ven, no me vendas ese bono que yo no entiendo lo que me estás diciendo. En Estados Unidos hay productos tan exóticos que son capaces, y óigame bien, titularizan los terremotos. Yo puedo invertir contra los terremotos de California para que sepan. O sea, yo puedo hacer una inversión donde si hay un terremoto en California, yo gano más plata. O diferenciales de temperatura. Usted ya puede encontrar lo que quiera en productos exóticos. Yo siempre, cuando la gente me pregunta, yo, no te metas si no lo entendés. Pero explícame, y yo, pero ¿para qué te voy a explicar una cosa que yo no controlo? Es un tema de que la responsabilidad también es del inversionista. O sea, nos une a los que tienen recursos y quienes lo necesitan. Pero ojo que aquí hay responsabilidad. Hay muchas alternativas de inversión, pero las más comunes son las tradicionales. Le ofrecen renta fija y renta variable, de ahí no se sale. Ya las otras, repito, puede haber de todo, como les puse un ejemplo, pero puede tener muchas de ellas. Es un mercado regulado para dar tranquilidad a los agentes que intervienen en él. Dar tranquilidad no es dar absoluta seguridad. Dar tranquilidad es, oiga, ¿qué están haciendo con mi dinero? ¿Dónde lo están invirtiendo? ¿Por qué me está recomendando eso? Es buscar que tenga una recomendación eficiente frente a mi perfil de inversión. Voy a pasar a los portafolios de inversión y antes del ejercicio práctico voy a abrir alguna sesión para preguntas. ¿O quieren preguntar ya? Uy, pero de a uno. O sea, no, entonces no, más bien voy a seguir con el portafolio. No, pero sí quiero abrir una sesión de preguntas si tienen dudas alrededor de algo de lo que he dicho, si debo profundizar un poco más. Los portafolios de inversión, y ahí vuelvo a la pregunta cuando el amigo me preguntaba que si invertía en Ecopetrol, yo siempre le digo, ¿y para qué? Me dice, ¿usted para qué le importa? Y yo, no, sí me importa. No porque quiera meterme en tu decisión, sino que necesito entender tu propósito. Es crítico. A mí cuando la gente va y recomienda, oiga, compren acciones, digo, qué irresponsabilidad. Le dicen a un auditorio de 70 personas que compren acciones. Y hay gente de 27 años y personas de 89. ¿Ustedes creen que una persona de 89 años en etapa de jubilación, cuya mayor preocupación es si salió el sol o no, debe invertir en acciones? No debería estar invertido en acciones, y como mucho un 20%, y pudo haber sido un aguerrido empresario en la década cuando tenía 30 o 40 años. El perfil de inversión a uno no le cambia en el corto plazo, pero en el largo plazo sí debería cambiarle. Una persona de 90 años yo no le puedo invertir a un fondo de 20 años, ¿yo en qué estoy pensando? A menos que él me diga, quiero dejar un legado. Yo quiero que mis bisnietos disfruten de una empresa y no la quiero entregar ni al papá ni al nieto, es horrible. No hay que entregar a mis bisnietos, perfecto. Pero no inviertan a un señor de 90 años en acciones, que por no, es que a él le gusta, ¿que le gusta qué? ¿Qué le va a gustar? ¿Le gusta otras cosas? ¿Le debe gustar leer? ¿Le debe gustar irse a tomar café con los amigos a Carulla? A él le gusta otro, no me digas que a un señor de 90 años le gustan las acciones. Le gustaron, las disfrutó, pero no sigas con ese perfil. O coger a alguien que tiene unos sueños de quiero construir mi empresa, estoy ahorrando, he sido muy juicioso y la pienso abrir en un año y lo invierto también en acciones. No lo hagas. ¿Crees que puede estar en la mitad en un año? No, vos sí crees que las acciones caigan. No, yo no sé si creo o no. Yo no sé si creo o no, sino que yo me quiero asegurar que esa persona dentro de un año no tenga una frustración muy grande porque lo invertiste en lo que no era. Entonces, lo primero es, oiga, ¿cuál es mi propósito? Ustedes tienen un propósito y ustedes lo saben, y apuesto a que no es un propósito común. Estoy seguro que muchos portafolios de ustedes
son para sostenibilidad del mes, otros son para crecimiento, otros porque quieren construir unas casas, otros porque quieren construir una parroquia, otros porque quieren ayudar a los barrios más pobres y marginados de Bogotá, otros porque quieren salir a otros departamentos menos favorecidos a construir y hacer unas labores hermosas en la iglesia. Entonces, ese propósito hay que preguntarle, ¿usted para qué necesita la plata? Una vez yo tengo un portafolio de inversión, cuando yo conozco el propósito y he hecho muchas preguntas, yo sí puedo empezar a construir. Y yo sí puedo decir, este es un portafolio típico de esos que uno dice está diversificado. Pero está diversificado porque pues la torta es de distintos colores, no porque esté eficientemente diversificado. Un portafolio con 10% en facturas, 40% con plata a la vista, en cuentas corrientes y de ahorros, 25% en propiedad raíz, 20% en CDTs y 5% en acciones. Ese portafolio lo que busca es manejar eficientemente los recursos. Y manejar eficientemente los recursos no es diversificarlo, es simplemente optimizarlo de acuerdo con su objetivo. Yo puedo en un portafolio empezar a meter los huevos en una canasta, pero si yo protejo bien la canasta, los huevos están protegidos. Yo lo que necesito en un portafolio de inversión es entender para qué necesito la plata y cómo lo voy a invertir. Conocer las características. Aquí les hablaba de eso. Si yo me quiero ir a pasear, o quiero ir al Mundial de Rusia, pero invierto en acciones, de pronto no llego ni a Venezuela. En educación, necesito entender la educación de quién es, si es la de los hijos, si es la de los nietos, y si es la de uno, pues tampoco invierto en acciones. Y si es largo plazo, el retiro, entender bien cuáles son los flujos que se necesitan en el intermedio. Mucha gente le dice a uno, estoy enredado con el plan de pensiones. Nos pasa mucho con los independientes, especialmente los médicos, que son excelentes médicos, pero en la parte financiera les falta mucha organización, incluso en la parte de protegerse patrimonialmente. Un médico depende de su labor del día a día. A los médicos, cuando uno se sienta con un médico y les mira el portafolio, uno dice, pero ¿en qué estaría pensando cuando arrancó a comprar este portafolio? Porque es que si su objetivo de inversión es el retiro, usted está invertido en renta fija, usted el platal que ha dejado de ganar en los últimos 10 años es increíble. Sobre todo porque es que la acumulación, y aquí porque no me quiero volver muy técnico, pero tengo unas gráficas de lo que ocurre cuando usted se demora 10 años para empezar a ahorrar. Es sorprendente que una persona empiece a ahorrar a los 20 años o a los 30 años, así sea la misma plata. El de 30, para desatrasarse esos 10 años, no se imaginan lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Por una cosa muy simple, el interés compuesto. Entonces, ese retiro, mucha gente lo planea cuando tienen 45, 50 años, y les digo, el esfuerzo es absurdo. Debe estar empezado mucho antes de hacer esto. Entonces, en esos portafolios, el objetivo sí es clave para poder hacerlo eficientemente. La diversificación entonces es invertir en diferentes emisores y se puede hacer directamente o indirectamente. Es un tema técnico con el que se puede profundizar. Este cuadro, que parece como una tabla periódica de los elementos, no lo es, para no empezar aquí con química, pero esto es una demostración de lo complejo que es la predicción de los mercados. Esa tabla en cada columna tiene los últimos 10 años. Perdón, esos son 20 años. 94, aquí está el 2004 y acá está el 2014. Acá hay 20 años. Y en las filas está de mayor a menor el activo que mejor rentó ese año. Por ejemplo, en el 94, este activo, no creo ver ni cuál es, pero creo que Internacional rentó mejor que las acciones estadounidenses,
mejor que el índice compuesto de las acciones de Morgan Stanley, mejor que las acciones y así sucesivamente. Es decir, cada año este fue el activo que menos rentó, cada año este fue el activo que mejor rentó. Los colores sí son los mismos. Entonces miren, este por ejemplo en 94 fue el mejor, y ese mismo color es este en el 95, y ese color es este en el 96, y es este en el 97, es este en el 98, 99 y 2000. ¿Sí ven cómo es de fácil de predecir? O sea, es súper sencillo. Cuando le preguntan qué va a rentar bien este, es súper fácil decir, no, pues ve, comprá mercado internacional, apenas se acaba el año, vendelo y comprate este que había rentado mal, comprátelo para que te rente bien. Miren, en cambio el blanco es un portafolio diversificado en forma eficiente de todos los anteriores. Nunca ocupa el primer lugar, nunca, pero tampoco nunca ocupa el último lugar. Porque yo soy de los capitanes que me monto al barco y prometo que el barco está bien, no prometo cómo va a estar. Entonces la diversificación es clave en un portafolio de inversiones. El blanco no ha sido nunca el mejor, pero nunca ha sido el peor. Son los portafolios más eficientes de todos en el largo plazo. ¿Ustedes se acuerdan en el 2008, hace 7 años, hubo una crisis muy fuerte en Estados Unidos? Desaparecieron entidades financieras, el sistema financiero, no solo norteamericano, sino mundial, estuvo en problemas, etcétera. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Ah, bueno, no, pues que no estoy intentando como interactuar con el público. Resulta que en ese año, no sé si ustedes se acuerdan, todo el mundo arrancó corriendo del sistema financiero y no corran que es peor, y se fueron a comprar commodities. Los commodities son el trigo, el oro, la harina, el maíz, que porque se iban a acabar los alimentos, que no había alimentos, que porque los chinos ya estaban desayunando y que ellos nunca desayunaban y que eran 1.200 millones de desayunos más, entonces que no iba a haber pan, que no había trigo, entonces la gente arrancó a comprar trigo y compraron cemento, que porque los chinos, oiga, lo meten los chinos en todo lado, meten los chinos aparecen por todo lado, que ahora sí están construyendo y entonces que allá hace una ciudad de 600.000 habitantes cada mes y que esa gente hace autopistas, le muestran unas fotos divinas de una cosa que nunca ha ido a la China. Entonces se volvió un tema de una demanda de commodities y los commodities subieron muy duro ese año y todo el mundo se fue para commodities. El oro se puso casi a $3.000 la onza, 2.900 y pico. El petróleo ni se diga, cuando el petróleo iba subiendo, cuando iba como a 140, compre que no se consigue ni a 200. Eso se va a acabar, no hay petróleo, es que no hay petróleo. Entonces el petróleo se puso a 150, el oro subía, no había trigo, no había maíz, los commodities disparados, el pan estaba carísimo, que McDonald's iba a quebrar, que porque nada más la hamburguesa iba a ir con un pan, no, eso era un despelote por todo lado del 2008. Pues les cuento que los commodities 2009, 10 y 11 tuvieron el peor desempeño de todos los activos mundiales. Y obviamente encontraron razones de por qué ocurrió eso. Fue que los chinos ya pararon de desayunar otra vez, o que el petróleo no se iba a acabar, no sé qué pasaría, pero finalmente no subieron lo que pensaban iban a subir, porque la gente cuando busca predecir se equivocaba. Entonces, este cuadro le muestra a uno eso. Cualquier cuadrito que cojan, miren por ejemplo en el 2008 ¿qué ocurrió? Todas las acciones, todas ocupan el último lugar. Standard & Poor's menos 46%, mercados internacionales menos 43%, o sea, miren que uno arranque con $100.000 el año y termine con 60.000 o menos, es duro. Y miren lo que ocurrió al año siguiente, todas las acciones, el primer lugar, 2010 similar, y todos los commodities abajo. ¿A dónde iba con el tema de la canasta eficiente? En los portafolios de inversión voy a ir resumiendo. Primero, tengo un propósito, no hay una respuesta única para los portafolios, hay múltiples respuestas. Lo segundo, diversifique, pero hágalo técnicamente. Diversificar
no es armar una torta de un montón de colores, decir yo meto un poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito acá. No, no, no. Diversificar es entender yo qué estoy haciendo. Esa gráfica, ese plano cartesiano nos muestra lo que se llama la frontera eficiente. Esto es un tema técnico, voy a intentar hacerlo lo menos técnico que se pueda, y es que en este eje, el vertical se muestra la rentabilidad, en este eje, el horizontal, se muestra el riesgo. A medida que me muevo hacia la derecha, arriesgo más, hacia la izquierda, arriesgo menos. Aquí la rentabilidad es mínima y aquí es rentabilidad máxima. Resulta que un señor americano, nacido a principios del siglo XX, se llama Harry Markowitz, nació en Chicago, pero cuando tenía como 45 años dijo, yo me niego a creer que no haya una forma de diversificar en forma eficiente, y creó la frontera eficiente de Markowitz. ¿Qué dijo él? Voy a mezclar, es decir, yo pongo en una mesa todos los activos que hay en el mercado, todos, acciones, bonos, CDTs, y acciones pongo las de Bancolombia, pongo acciones de Celsia, pongo acciones de lo que quiera, y pongo CDTs y pongo bonos de Ecopetrol, y los mezclo técnicamente tal que maximizo riesgo y rentabilidad. Creó una sucesión de puntos que son estos azules. Miren que este portafolio, con el mismo riesgo de este renta más. Y miren este portafolio, con la misma rentabilidad, este renta menos. Este tiene más riesgo, perdón. Este, con la misma rentabilidad, tiene menos riesgo, más riesgo que este. Y este, con el mismo riesgo, tiene menos rentabilidad. Este portafolio y este portafolio dominan a este portafolio. Y lo que yo tengo que hacer es quedarme siempre en esta frontera. Miren lo que dijo Markowitz, no importa si usted es conservador, si es moderado o si es arriesgado, siempre puede estar en la frontera eficiente. Hay forma de crear técnicamente estos portafolios. Eso sí quedó claro, ¿no? Por aquí oí que... creo que no quedó claro. No, pero el mensaje es, yo soy capaz de mezclar los activos para que el riesgo y la rentabilidad estén en su máxima expresión. Es que les voy a mostrar eso ahorita técnicamente. Miren portafolios eficientes creados en el mercado colombiano. Esto es mercado americano, perdón, el mercado americano. Miren lo que ocurre. Aquí tengo 3 portafolios, el conservador, el moderado y el de crecimiento. Miren que a medida que voy subiendo el perfil, el porcentaje de acciones es superior. Y miren que a medida que voy subiendo el perfil, el porcentaje de renta fija es menor. A medida que mi perfil es de más crecimiento, yo puedo tener más acciones. Y eso se puede, si uno tiene una conversación con un cliente, en menos de media hora identifica su perfil de inversión. Es capaz de guiarlo para saber si puede ir en la proa o en la popa. A los que les gusta brincar, váyanse adelante que eso rebota muy bueno en el mar. A los que no, dejen para atrás. Pero uno es capaz de identificar cómo se puede mover el cliente dentro del portafolio. Y son una combinación de activos con un propósito. Acá lo importante es, cuando yo empiezo a mezclar los activos, empiezo a determinar con el cliente qué es lo que debo hacer. Entonces, voy como a concluir antes de hacer el ejercicio práctico, y es, mire, uno debería saber para qué necesita la plata. Después de saber para qué la necesita, tenga claramente definido su perfil de riesgo. Usted cómo es su perfil de riesgo. Y una vez tenga su perfil de riesgo, arme un portafolio diversificado en forma eficiente. Y la forma eficiente se hace con el ejercicio práctico. Yo quiero saber si hay alguna inquietud antes de seguir. O estoy siendo muy enredado o muy claro. Pero no estoy en la mitad. ¿Qué? Ah, cuéntame. Una pregunta. Un lenguaje práctico que pudo haber pasado con un teléfono.
Un lenguaje práctico. Con mucho gusto. Esa pregunta ha sido recurrente en los últimos 2 años y medio para nosotros. Es bastante incómodo responder, y lo que hicimos siempre al principio era el fortalecimiento de Serfinco como tal, porque finalmente, y algo que ocurrió en la realidad era entender un poco que no todos los recursos de Interbolsa desaparecieron. O sea, hubo una parte importante que desapareció, se perdió físicamente. ¿Qué pudo haber pasado? Yo creo que al final hubo ya incongruencias del grupo como tal frente al manejo de los recursos, pero creo que fue al final. Antes lo que ocurrió es que tomaron un riesgo excesivo en beneficio de los accionistas de la empresa, lo cual es muy delicado. Porque comencé la conferencia diciéndoles a ustedes, nuestra responsabilidad fiduciaria con la sociedad es muy grande. Y uno debería administrar los recursos para el beneficio del dueño de los recursos, no para el beneficio de quien administra los recursos. Y creo que ahí se equivocaron. Ellos debieron de haber cogieron, repito, parte de los recursos de los clientes para beneficio de sus propios negocios, y eso nunca debió haber ocurrido. Respondiéndote prácticamente, ¿qué pasó? Ya como digo el inversionista, al final hubo malas prácticas, digamos que tomaron plata donde la gente ni siquiera se enteraba dónde estaba, eso pues no lo avala nadie, ni mucho menos yo, pero eso no ocurrió con todos los inversionistas. Hubo muchos de ellos que sí sabían en qué estaban invertidos. Hay muchos clientes que sabían en qué estaba su inversión, pero se quedaron con una falsa ilusión de que no había riesgo, cuando las tasas evidentemente mostraban riesgo. Entonces, yo creo que el tema es los recursos, y nosotros somos responsables de que los recursos de los clientes son de los clientes para beneficio de los clientes. Jamás puedo tomar un recurso para beneficio ni de mis accionistas, ni personal, ni de la sociedad que administro. Nosotros somos unos responsables fiduciarios ante la sociedad. A mí ni siquiera me importan los clientes. El daño que le hicieron ni siquiera fue a los clientes. El daño que le hicieron a la sociedad fue muy grande. Porque es que reventaron la confianza de un gremio. Y vaya, recupere lo más importante, que es la confianza. O sea, vaya, demuestre que usted no es igual, vaya, demuestre que sus prácticas son distintas, vaya, demuestre. Y por fortuna, el tiempo termina dando la razón a uno, pero yo creo que el error fue haber tomado plata de la comunidad para beneficio de terceros. Eso creo que fue el error de ellos. Y el desconocimiento, para contar una anécdota, es tal que mucha gente consideró que al desaparecer Interbolsa la plata se perdió. Entonces se encuentra uno, yo me encontré a Serfinco Medellín, llegó una señora diciendo y preguntando, oiga, ¿yo cómo garantizo que usted no me haga lo mismo? Yo le decía, le mostré la trayectoria, Serfinco tiene casi 50 años en el mercado, no estamos involucrados en ninguno de los procesos de ellos, mientras que sí había como estar involucrado, no tenemos, le expliqué todo. Y es como que yo tenía unas acciones de la vivienda y se me perdieron. Yo, ¿de la vivienda? Sí, se me perdió todo allá. Yo, si usted tenía acciones de vivienda, su plata está allá. Yo no le creo, yo créame. ¿Y a quién llamo? Pues yo llame al regulador y llame al que está haciendo la liquidación. Su plata existe. Es que usted tenía acciones de la vivienda y efectivamente la plata ya existía. Bueno, me abrazó, me dijo que yo no hice nada. Gracias, me gané la lotería hoy. Gracias a usted. Yo no. Realmente ella consideró que el tener la plata a través de Interbolsa, su plata se desapareció, y eso no fue así. La plata de ella existía en Deceval común y corriente y siguió siendo de ella, y llamó y efectivamente sus acciones estaban y las pasó para Serfinco y ahí están las acciones. Pero también existía un poquito de... Y eso yo creo que la historia de la señora ocurre en muchas partes, que creían que la plata era en Interbolsa y la plata nunca estuvo allá, estaba a través de ellos en una cantidad de operaciones. ¿Alguna otra que no sea Interbolsa? No, mentira, no. Se puede preguntar de Interbolsa también. ¿Tiene otra pregunta antes del ejercicio práctico? ¿Algo que quieran del perfil de inversión, de lo del propósito?
Los TES son títulos del gobierno emitidos por el gobierno colombiano, alta calidad crediticia, no tienen calificación porque no se exige, pero serían equivalentes como si un banco los emitiera, son muy buenos títulos. ¿Qué ocurre con los TES? O sea, son de alta calidad, dan toda la seguridad del mundo, está muy bien invertida, si tiene TES. No llamo inconveniente, el riesgo de los TES es que hay TES emitidos hasta 15 años, o sea, hay TES que se vencen en el 30. Cuando un título es de muy largo plazo, el riesgo de que pierda valor en el corto plazo es muy alto. Entonces, los títulos de largo plazo, eso es como montarse en un mataculín, ¿se acuerdan? Cuando el otro se bajaba. Mientras más grande sea el mataculín, ¿qué le pasaba a uno? Es que yo no sé cómo se llama aquí, ¿cómo se llama en Bogotá? Ya si yo mira a todos, mataculín. ¿Aquí cómo se llama? No, el que es un palito y se pone otro palo. Hay un sub y baja, obvio. Nosotros es que mataculín, los paisas así no le damos a media. Un sub y baja. Sí, yo conté eso y todo el mundo comiendo como, ¿el qué? El sub y baja. ¿Qué pasa uno en un sub y baja cuando el otro se bajaba? Uno también bajaba muy rápido. Mientras más largo sea el palo del sub y baja, más dura la bajada, ¿no? Eso pasa con los TES. Mientras más largo sea el TES o el título, sea un bono, es más peligroso en el corto plazo, porque cualquier movimiento en el otro lado te afecta mucho en el corto plazo, pero la plata no se va a perder, es plata que está y está muy segura. Es tanto como tener un bono de Bancolombia o del Banco de Bogotá o de Banco Popular o de Banco Occidente, es de muy buena calidad y no hay riesgo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo va a cerrar el dólar o ninguna de esas? La inversión en cartera colectiva, esa pregunta es muy importante porque las carteras colectivas, que ahora se van a llamar fondos de inversión colectiva, cambia el nombre durante este año porque la Superintendencia Financiera, a raíz de lo acarreído, de lo que aconteció, cambió mucha regulación. Entonces las carteras colectivas pasan a llamarse fondos de inversión colectiva, pero va a ser lo mismo. Eso no es nada distinto que armar un portafolio de forma eficiente. ¿Qué hay que entender ahí? Las carteras colectivas sacan unas fichas técnicas. Hay que leérselas. Es una hoja, tamaño, carta, papel, bond. Hay que leer. Porque ahí te dicen que estás invertido. Ahí te dice, por ley, cuáles son las principales 10 inversiones. Cuánto es la rentabilidad de los últimos 3 años, si es de renta fija o de renta variable. Pero es la forma más eficiente de invertir en los mercados mundiales. Hay una tendencia global a que la plata ya no se maneja en CDTs, en bonos o en acciones, sino en carteras colectivas. Llámenlo fondos mutuos de inversión colectiva, carteras colectivas, fondos de valores, pero una tendencia global, o sea, el cambio en los últimos 20 años, el mundo entero se volcó a invertir en carteras colectivas. La cartera colectiva es igual a un carro. El problema casi nunca es el carro, es el que va entre el espaldar y la cabrilla. ¿Quién va manejando ese carro? Entonces una cartera colectiva que, entre otras, después de lo acontecido con Interbolsa, la satanizaron, dijimos, venga, cuide que es que el problema no era el carro. Si usted se monta en un carro y a usted lo lleva a un conductor responsable que no va ni chateando, ni con audífono, ni hablando por celular, ni viendo reggaetón a todo taco, respeta los pares, usted va tranquilo para el aeropuerto, o si va para Chía, va tranquilo para Chía. Pero ¿qué pasa si usted monta en el mismo carro con un man que va chateando, lleva 4 latas de cerveza abiertas al lado, mediecita de whisky, que él dice que media whisky no prende, que tranquilo, que eso es poquito, y arranca a pasarse los 3 primeros semáforos que encontró? Usted probablemente se baja porque usted sabe que usted no va a llegar. Pero el problema fue el carro. El problema fue el conductor. Entonces, en los fondos de inversión colectiva o carteras colectivas, miren bien el conductor y miren bien en qué está invertido el conductor, porque esa información es pública. Entonces, la forma más eficiente, fondos de inversión colectiva o carteras colectivas, es la forma más eficiente de manejar el recurso.
Y mirando usted en qué invierte, cómo invierte, muéstreme inclusive, las carteras muchas tienen hasta 20 años, entonces venga, muéstreme cuál ha sido la evolución de su cartera, cuándo ha tenido pérdidas, cuándo estaba invertido, qué pasó en el 2008 con su cartera, qué pasó en el 2012 con su cartera, muéstreme si hubo retiros, muéstreme si hubo cambio de condiciones o de reglamento. Entonces uno tiene como mirar eso, pero es una forma muy eficiente, repito, es una tendencia mundial. Si uno mira lo que han crecido los fondos mutuos en Estados Unidos, ha sido una barbaridad, porque hace 20 años, en el año 95, se manejaba mucho que la persona invirtiera en A, B, C o D, y ya se dieron cuenta que es mejor entregarle eso a un profesional que esté todo el día montando portafolios eficientes. Con mucho gusto. ¿Alguna otra? Pasemos entonces al ejemplo práctico. Esto es un simulador que mide lo que es la frontera eficiente. Eso es una frontera eficiente real del mercado colombiano. O sea, cogimos los TES, los bonos, los CDTs, los activos de corto, medio o largo plazo, las acciones, cogimos las canastas de acciones y las montamos en un eje de rentabilidad contra volatilidad. Markowitz lo que hizo fue, puso en este eje el riesgo y puso en este eje la rentabilidad. Y nosotros armamos portafolios conservador, moderado y de crecimiento. Por ejemplo, este portafolio es un portafolio que es este verde. Está con un retorno esperado aproximadamente del 5% y una volatilidad de menos del 1.5%, invertido en todos los activos que hay en el mercado colombiano, sea VR, IPC, o sea, es un portafolio de eso. Si uno llega y lo pone en moderado, miren que la torta cambia y ya me parejo acá. Es este amarillo. Si yo lo pongo en crecimiento, miren que la torta va a cambiar también. Ese crecimiento es este punto rojo. ¿Cómo hago yo las simulaciones? Yo me siento con los clientes y empiezo a decirle, ¿usted en qué quiere invertirse después de mirar cuáles son los activos que yo tengo? Tengo todos los activos, tengo activos internacionales, activos alternativos de volatilidad en euros, activos de especulación, acciones de Colombia, deuda privada en tasa fija, esto es, llámese un título de un banco emitido a 180 días, deuda privada en IBR, esto es un banco, deuda pública, que son los TES tasa fija, deuda del gobierno colombiano IBR, o sea, cojo todo el abanico que tengo y le pregunto al cliente, dígame usted en qué quiere invertir, ya que usted quiere diversificar, ¿en qué quiere invertirse? El cliente dice, ve, a mí me encantan las acciones. Yo le digo, bueno, ¿y cuánto compramos en acciones? Ah, yo soy muy arriesgado, compremos el 40%, listo. Y me fascina un índice de Estados Unidos, porque me gusta el dólar se va a poner, como me dijeron, comprame, se llama Gurú, comprame para un 30%. Pero mi señora es muy miedosa, compraba también un CDT, que a ella no le gusta la volatilidad, entonces compraba un CDT de un banco. Ya, perfecto, compré un CDT de un banco, entonces le compro deuda privada en tasa fija. Le compro el restante 25 y dejemos plata a la vista, porque me voy de paseo, entonces quiero tener plata a la vista. Plata a la vista es tener cuentas de ahorro, cuentas corrientes, plata que yo puedo retirar en cualquier momento del día, y ahí invirtamos un 5%. Eso se llama diversificación. Y yo me voy para la frontera y miren el portafolio que armé, es este. Eso que acabo de armar ahí es este portafolio. Ese portafolio quedó diversificado, quedó en acciones, quedó en tasa fija, quedó etcétera, pero no cumple con parámetros de la frontera eficiente. Es decir, este portafolio, para tener esta rentabilidad, puede tener el mismo que este.
O sea, yo puedo estar invertido con mucho menos riesgo rentando lo mismo. O sea, yo a ese cliente le digo o usted se sube hasta acá para que tenga una mejor rentabilidad, o venga, bajemos eso hasta acá. Porque no tiene sentido que usted corra ese riesgo. Esto es lo que yo les digo, es un tema técnico de dónde voy a quedar. Miren que yo lo armé ahí con ustedes, haciendo un tema de cualquiera, porque a uno le pregunta normalmente, tengo una comunidad que tengo 3.000 millones de pesos y quiero invertir a corto plazo. ¿Qué hay? Bueno, muy buena pregunta. Te metiste en un tema complicadísimo, que es el tema de las libranzas, las facturas, el factoring, y que está muy de moda. Es muy complejo. La verdad es que hay que entender dónde está el riesgo de la libranza, porque la teoría es que el riesgo de la libranza está en el Estado, porque normalmente las libranzas que se venden en el mercado público de valores son libranzas del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Defensa. Y resulta que eso tiene muchos riesgos involucrados. Y la tasa inclusive que se ofrece es una tasa tan fuera de mercado que de por sí debería llamar mucho la atención. Pero en libranzas sí yo me asesoraría de un abogado. ¿Qué hacemos nosotros? Siempre que contesto cualquier cosa de la competencia me enfoco más en las fortalezas nuestras que en las debilidades de la competencia. Es nuestro estilo más hablar de nosotros que salir a hablar de los demás. Entonces me enfoco mucho en nuestras fortalezas. Los estándares de la cartera que nosotros manejamos de facturas es una cartera que no es capaz de crecer. O sea, estadísticamente usted mira la cartera nuestra de facturas, no somos capaces de pasar de 100.000 millones de pesos. O sea, los clientes nos dicen, yo quiero invertir, y no somos capaces de encontrar activos en el mercado colombiano que cumplan estándares de calidad. Y le muestro al cliente una diapositiva. Yo vea, cuando le ofrezcan libranzas, lleve esta diapositiva y haga estas preguntas. Voy a hacer 3 ejemplos de preguntas porque en la diapositiva pues hay más de 20 preguntas. Y es, ¿quién controla el flujo de caja desde que sale del ministerio hasta que llega a su cuenta de ahorros? O sea, ¿quién es el responsable de girar? Yo les pongo un ejemplo. Si usted le presta plata a Alejandro Santo Domingo, se le encuentran a usted en la T y está embalado, préstame 100.000 pesos que te los pago mañana. Uno mira a Alejandro, uno dice, este man, pues plata y tiene para pagarme, ¿cierto? Él me lo debe pagar. Entonces uno a Alejandro Santo Domingo le entregaría los 100.000 pesos con mucha tranquilidad. Pero ¿qué pasa si no es Alejandro Santo Domingo el que te los va a llevar a la casa, sino que te los va a llevar es un jíbaro que está en la esquina de la 72 con séptima y dice, yo se los entrego a él para que te los lleve? El riesgo es Alejandro Santo Domingo. El riesgo cambia radicalmente. Ustedes confían en que Alejandro va a entregar la plata. Que les llegue, el riesgo cambió. Puede que les llegue, no siento que no va a llegar porque es un jíbaro bien honesto, ¿sí o no? Pero ya hay otro riesgo. La plata sale de Alejandro Santo Domingo, pero ya no sé si esa persona me va a entregar a mí el dinero o no. Lo mismo pasa en las libranzas. Cuando el Ministerio de Hacienda coge el policía o coge el soldado y le va a pagar, el riesgo de que el ministerio no le pague a la libranza es 0. El ministerio sí va a pagar, pero revisen después de que la plata sale del ministerio, a dónde llega y cuál es el flujo que continúa hasta que llegue a su cuenta. Se darán cuenta con absoluta seguridad que hay más gente involucrada y no es riesgo ministerio. Segunda pregunta. Cuando uno compra una libranza, teóricamente estoy comprando un crédito que alguien, una empresa, en este caso, en el ejemplo del Ministerio de Hacienda, le otorgó a un soldado. Ese préstamo
Lo hizo, no sé, el soldado pidió, quería un televisor, venía el mundial y se compró un televisor de 2 millones de pesos, pidió el crédito. El ministerio le dio el crédito y yo cojo y descuento esa libranza. Ese papel cada mes tiene valor distinto porque él va amortizando, ¿cierto? Cuando usted va y compra libranzas, ¿cómo hacen ellos para que el monto que usted esté invirtiendo sea exactamente igual a las libranzas que usted está comprando? Pues eso es como buscar una aguja en un pajar para que eso cuadre. Entonces hagan esa pregunta y verá que el otro se va a enredar con la respuesta. ¿Sí me explico? Usted dice, bueno, si yo quiero invertir 50 millones, ¿qué libranza me vas a entregar? O sea, ¿qué soldado pidió exactamente o qué número de soldados pidieron exactamente ese valor para que hoy que te entrego el cheque, el valor presente neto a las tasas de descuento sea exactamente 50 millones? Es muy difícil. Tercera pregunta que pueden hacer. Supuestamente yo compro un título valor. Entrégame el título valor. O sea, entrégame el pagaré libranza original con cadena de endosos de quién me lo está vendiendo a mí, y no puede ser el soldado. O sea, muéstrame ¿qué hace el soldado? El soldado firmó un pagaré, ¿sí o no? Y se lo firmó a alguien. Ese alguien se lo debe haber vendido a quien se lo está vendiendo a ustedes, segundo endoso. A ustedes llega una cadena con 3 endosos, debidamente diligenciados de ese valor. Pregunten por ese pagaré, digan que usted lo quiere custodiar, a ver qué le contestan. Digan, no me entregues fotocopia, entrégame el pagaré original que firmó el soldado, a ver qué les contestan. Entonces yo creo que con ese tipo de preguntas uno es capaz de encontrar dónde están los riesgos. Los pagarés libranzas no tienen nada de malo, pero sí hay que entender dónde está el riesgo. ¿Qué hay? Es verdad, y no te respondió lo que estás preguntando. No, es que tengo una aseguradora. No, es que preguntar, oye, ¿tienes empanadas? Hay unos buñuelos hermosísimos. No, vení. ¿Tenés empanadas? Pero mira los buñuelos, hombre. No te están contestando la pregunta. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Qué hay? En Proyectar, que también desapareció, ocurrió algo parecido con lo de la otra firma. La diferencia entre los dos era el tamaño, porque la una era pequeña y la otra era gigante, pero fue lo mismo, igual. Ahí hay que buscar lo que quedó en la fiducia. Por ejemplo, hay muchas carteras colectivas de Interbolsa que se salvaron, pues que se recuperó más del 98% de la plata, y otras menos del 30%, dependía de la cartera. O sea, el mismo administrador en una cartera se recupera, en otra no. Desconozco mucho el tema de Proyectar, no te sabría pues contestar como con precisión qué pasó porque lo desconozco, pero debe haber recursos que se recuperaron y otros que se perdieron porque también invirtieron en cosas que no tienen nada que ver. Es verdad. ¿Qué hay? ¿Cuál es la vigilancia que tiene este tipo de entidades? ¿Y cuáles están autorizadas para este tipo de... En libranzas. En libranzas la vigilancia es muy cambiante, porque hay muchas que son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y otras por la Superintendencia Solidaria, que es la que maneja las cooperativas. Entonces la vigilancia que se tiene frente a las libranzas es muy dual. Hay muchos que son ortodoxos y se hacen vigilar y se hacen regular, incluso algunos que han intentado que la superfinanciera sea el que los avale, pero en eso también hay que montar, para montar una cartera de libranzas, literalmente hay que comprar un computador, alquilar una oficina y un escritorio. O sea, no necesitas tener infraestructura ni siquiera. Y se puede desarrollar una captación masiva que no es lícita. O sea, ese tema de las libranzas es algo en lo que quien tenga inquietudes sí debe profundizar mucho, no comprar libranza a la ligera, porque ahí hay también un abanico desde gente supremamente honesta y que hace las cosas bien hasta otras personas que de verdad no, y de hecho han colapsado muchas. En nuestra ciudad hace poco colapsó una de libranzas que lo que hacían es que las vendían dobles, o sea, le vendían una libranza en Bogotá y la vendían la misma en Medellín. Entonces, como no pedían el original, podían existir fotocopias. Entonces, obviamente,
era tapando huecos con huecos, otras que han cumplido a cabalidad durante muchos años. Entonces uno no podría ni mucho menos satanizar una u otra, sino habría que profundizar mucho, pero la vigilancia no es una vigilancia estricta en todas las agencias de libranzas. Bueno, yo les agradezco mucho la atención, muy amables a ustedes por las preguntas y por haber estado aquí esta tarde. Muchas gracias.